En los últimos días hemos visto el cubrimiento que se le ha dado en diferentes medios de comunicación, también en estas opciones alternativas, los nuevos medios como son llamados, sobre lo que está pasando en nuestro país alrededor de los líderes sociales, los defensores de derechos humanos. Sin embargo, es importante saber qué tan adecuado ha sido el manejo desde los diferentes medios y cómo nosotros como audiencia podemos aportar o no sobre esta situación para conocer lo que está pasando realmente en nuestro país. Soy Adriana Álvarez Uribe y esto es Toma el Control. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Toma el Control para hablar sobre la situación de los líderes sociales en Colombia, la situación de muchas personas que son defensoras de los derechos humanos, periodistas también, y queremos saber el manejo que se le está dando a estas historias en los medios de comunicación. Es por eso que quiero aprovechar para presentarles a nuestros invitados, dos personas de lujo que están acá con nosotros, acompañándonos para ayudarnos a aterrizar un poco todo lo que está pasando en este momento en nuestro país. Saludamos a Alfonso Cuellar. Alfonso, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Alfonso lleva 30 años en medios de comunicación, es columnista de Semana, tiene su propia agencia de comunicaciones, es además una persona que tiene mucha experiencia en manejo de crisis, fue incluso diplomático. Sí, estuve 4 años en la Embajada de Colombia en Washington. ¿Cómo es que se llama? ¿Plenipotenciario? Se llama ministro plenipotenciario, es el segundo en la embajada. Me tocaron con 3 embajadores. Bienvenido, qué placer tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y también está Ariel. Ariel Ávila, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y muy amable por su invitación y un gusto estar aquí en la Televisión Pública de Colombia. Ariel es el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Es además una persona que siempre ha estado en los medios de comunicación, es columnista también de la revista Semana y de El País de España. Una persona que tiene muy claro cuál es la situación actual sobre lo que está pasando con los líderes sociales, con los defensores de derechos humanos. Ya les presenté a mis invitados, así que nosotros nos vamos a una pausa muy pequeña para que arranquemos de lleno en el tema. Ya regresamos. Mi nombre es Oscar Parra, soy el director de un proyecto que se llama Rutas del Conflicto, que documenta los asesinatos de los líderes sociales y las lideresas en Colombia. Es un crimen recurrente, sistemático, en medios de comunicación solo se ve reflejado con pequeños datos. Sentíamos que faltaba un espacio para ser un poco más profundos e investigar qué estaba pasando detrás de estos asesinatos. Cada vez la ciudadanía en varias regiones del país ha aprendido cómo organizarse y a tratar de exigir por unos derechos y eso los ha dejado expuestos un poco en la mitad de la violencia que hay. Nos hemos acostumbrado desde hace muchísimo tiempo a ver el conflicto armado como una especie de paisaje. La ciudadanía no entiende que detrás de esas vidas que se están perdiendo hay un trabajo grandísimo, las comunidades lograrán superar los problemas por los cuales los líderes terminan enfrentando esas situaciones, tendríamos un pie más adelante en el camino de una verdadera paz. Esta es la plataforma a la que pueden ingresar a través de lapazenelterreno.com y acá pueden encontrar un botón que dice líderes sociales. Entonces pues tenemos varios criterios por donde uno puede hacer la búsqueda, digamos por tipo de liderazgo, y pues si le doy clic en uno de estos puntos me aparece una información básica de la persona y si quiero ver un poco la historia en profundidad, entonces simplemente le doy a leer más. Tenemos pensado comenzar también a trabajar en reportajes que expongan casos de líderes amenazados, porque sentimos que es una forma como de prevenir y llamar la atención a las autoridades y de contar un poco el entorno en el que sufren estas amenazas y no solamente documentando los casos de los líderes asesinados, en los que pues ya básicamente lo único que uno puede exigir es la acción judicial, ¿no? En este momento he estado trabajando con 8 perfiles de líderes asesinados entre febrero a marzo. Lo que nosotros hacemos es primero mirar todo lo que hay en documentos, en prensa, todos los medios replican lo mismo. Entonces hay muchos vacíos de información. Entonces lo que hacemos normalmente es contactar a organizaciones y hacer puentes de comunicación hasta llegar a la familia, pero pasa que muchas veces la familia no quiere hablar por cuestiones de seguridad, porque los líderes pues quedan igual en territorios de disputa ahorita entre bandas y paramilitares o narcotráfico. ¿Con quién hablamos? Son con las organizaciones, que digamos muchos líderes sí tienen esquemas de seguridad y son los encargados de dar como la cara frente al caso. Es un poco lo del proyecto para que la gente sepa cómo entrar y cómo ingresar a la plataforma para también compartir información si siente que faltan datos. ¿Qué es un líder social?
que ayuda un poco como a quitar ese estigma que a veces muchas personas tienen en la cabeza. Todavía hay mucha gente en Colombia que piensa en un líder social y piensa inmediatamente en un guerrillero. Es un terrible, digamos, esa asociación. Cuando ocurrió, por ejemplo, todo lo que pasó en Tumaco, hace unos meses que hubo un par de masacres, rápidamente los grandes medios de comunicación trataban de llegar allá y no entendían ni siquiera el entorno de lo que pasaba. Y nos está costando un montón tratar de contar estas historias y tratar de agregar detalles. Entonces, lamentablemente, la información que circula por ahí es mínima y eso también permite que eso se convierta en insumo muchas veces para noticias falsas en Internet o que se termine politizando una situación que lo que debe ser es básicamente un asunto básico de derechos humanos. De acuerdo con cifras de Indepaz, 123 líderes sociales, defensores de los derechos humanos han sido asesinados. Esto hasta cifras del 5 de julio de este año. Esta cifra es únicamente del 2018. Sin embargo, es una cifra que no se repite en otros organismos. Hay muchas diferencias sobre la situación de lo que está pasando realmente con los líderes sociales en nuestro país. Y es por eso que queremos además aterrizar el tema y queremos saber, Ariel, ¿qué panorama tenemos en este momento sobre la situación de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos? Mire, a ver, 3 ideas claves. La primera, las cifras más bajas, que son las que tiene Naciones Unidas, que es la referencia de la Fiscalía y el Gobierno, hablan de 181 líderes sociales asesinados en 2 años y medio, más o menos. Esto corresponde que cada 4 días asesinan un líder social. Cifras más amplias, como la Defensoría del Pueblo, llegan incluso al número de 311. Significa que cada 3 días asesinan un líder social en Colombia. 2. El gobierno generalmente dice no hay sistematicidad porque el que está matando no es el mismo. Aquí hay disidencias, ELN, disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo, y casi el 65% lo llaman particulares o autor no desconocido, no saben quién los mata. Sin embargo, al revisar las cifras, más o menos el 60% de los líderes y lideresas asesinados tienen 3 perfiles. Son reclamantes de tierra o líderes de organizaciones de víctimas, buscan tierra y verdad. Querían participar en política, que por eso el pico más alto que tuvimos no es que de los últimos días, sino el pico más alto fue enero y febrero, previo a las elecciones a Congreso en Colombia. Y 3 son líderes comunales, presidentes de juntas de acción comunal, miembros de los comités de convivencia, que se oponen a economías ilegales, denuncian una mina ilegal, como Almaguer Cauca, que tuvimos un líder el año pasado, o en el caso de Tumaco, que el que denuncia un cultivo de uso ilícito los mata. Entonces, pareciera que desde el perfil de la víctima sí podemos encontrar una sistematicidad. Y lo tercero, lo que todo indica es que hay gente en la ilegalidad y en la legalidad que está contratando sicarios para que asesinen líderes sociales. El problema que nosotros tenemos con la Fiscalía es que ellos dicen, bueno, de los 181 hemos resuelto el 49% con autores materiales, pero no me está hablando nada de los intelectuales. Por ejemplo, de los 5 líderes asesinados en el Urabá por reclamar tierra, no tenemos ni una sola captura. Entonces, pareciera que esto, digamos, funciona bastante bien la justicia en algunas zonas, pero en otras no funciona. Pero más o menos ese es el balance. Alfonso, ¿cómo sería entonces ese panorama también del manejo de crisis que se debe hacer ante una situación de estas? Yo creo que ha propuesto un tema interesante, Ariel, en el sentido es, primero, decir que sí, el hecho de que los líderes tengan unos perfiles no significa que los móviles sean iguales. Y es importante no caer en el tema de que cada persona que muere ahí, en el sentido de que si son 130 o si son 300, que todos los casos tengan que ver precisamente porque era un líder social y porque estaba haciendo eso. Yo cuestiono un poco el tema de automáticamente asumir, porque una persona es un líder social y muere de manera violenta, que automáticamente se debe a porque era líder social. Yo creo que ese es el elemento que hemos caído en la trampa a raíz de la guerra, porque en el pasado sí ocurrió. Hubo una época en Colombia en la cual los sindicalistas los mataban por sindicalista, porque era claramente, o porque los identificaban o los acusaban de ser guerrilleros, eso pasaba. Pero hacer la misma asunción hoy, 2018, o lo que pasaba al final de los 90 y 2000, yo creo que es un error. Entonces, el parte es, hay que identificar lo que es. Es diciente de que sí, que la Fiscalía ha dicho que ya ha resuelto el 50% de los casos, que sí, es importante, pero hay que también aceptar, si la Fiscalía decide que la muerte de la persona no se debió porque estaba reclamando tierras, sino porque tuvo un problema personal, hay que aceptarlo y no asumir que todo eso. Entonces, lo que yo cuestiono un poco es el tema de las cifras. A mí me parece que son personas, son familiares. Cuando mata a una persona, un líder en Tumaco, un líder en Argelia, un líder claro, es una persona que es una familia.
Y yo creo que el reto es no caer en el tema de las cifras, porque las cifras lo que hacen es que separan una cifra, un muerto, hace lo otro. Oye, yo me acuerdo cuando yo estaba en el tiempo hace 30 años, en la cual había mucha masacre paramilitar de la primera ola. Y la discusión era, bueno, cualquier noticia, si son 8 o si son 4. En vez de, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los muertos? Entonces, un poco lo que yo creo que ha faltado en esta discusión es entender el por qué. Cada caso es particular, y el caso que mostrando que están haciendo es, hay que averiguar quién es la persona, cuándo llegó, qué fue lo que hizo, qué hizo la justicia, qué es el proceso, y no, yo creo que es mejor cubrir el tema persona por persona, porque son humanos, que un tema de recurrir a las cifras que llevan a unos silogismos, de mi opinión, falsos. Pero si en general los perfiles que ya se tienen identificados, entonces ¿no se puede hablar de algo sistemático? Pues sistemático significaría, si cuando uno habla de sistemático es que uno cree que hay un sistema sistemático que está organizado para matar a las personas, como era como el ejemplo que era anterior, que es claro, por ejemplo, en la costa, cuando estaba Jorge 40, él tenía sistemáticamente un sistema en el cual mataba a sindicalistas y defensores de derechos. Decir que eso hoy yo creo que es más un tema resuelto de lo que ha ocurrido en Colombia. Son zonas con una presencia del Estado débil, una incapacidad del Estado de poder generar la seguridad para las personas y que llevan a las personas que pueden tener. Obviamente, el hecho que ocurren hechos en la cual hay muerte de una persona que contrata a otro para poder matarlo ahí, no es tanto la sistemática, sino muestra que hay un tema criminal, pero decir que es sistemático me parece a mí que es lo que hay como una lucha, que digamos que es sistemático, que no es sistemático, y eso no es la pregunta es, ¿por qué en algunas zonas hay más muertos? Hay que identificar, esos muertos son mayores, la tasa de homicidios es mayor ahí por tema político o es mayor porque en general hay, eso es un poco mi debate. Yo quisiera agregar un tema, mira. Por supuesto. Desafortunadamente es cierto que nos estamos moviendo en dos extremos, digamos. Uno de los extremos dice, mire, estos son paramilitares, como en los años 80 y 90, estilo UP, que aquí están matando a todo el mundo. La respuesta es no. Pero tampoco estos son como un concepto bastante machista que utiliza el ministro de Defensa, líos de falda. Digamos, tampoco al otro extremo uno puede llegar a banalizar esto de una forma. El caso de la lideresa de Cáceres, que estuvo en una campaña presidencial, entonces a la señora dice el ministro, no, mire, pues el hijo era un bandido que estaba en el Clan del Golfo y la matan por eso. Y suelta una grabación, pero no suelta la grabación cuando el comandante de la policía la amenaza a la señora, que sabemos que el Clan del Golfo tiene mucha relación con la policía en Cáceres. Entonces suelta solo una grabación y no la otra, y te borran de tajo la mitad del contexto. Entonces, es cierto que no estamos en la época paramilitar, pero tampoco esto pues es un tema de tomatas de trago e infidelidades, sino pues yo no sé, el 80% de la población colombiana no estaría viva, digamos, si fuera por no saber tomar o tener un amante o un amante no estaría viva. Entonces, sí es cierto que hay un remanente impresionante por todos estos procesos de desmovilización paramilitares, el caso de las FARC, etcétera, estos procesos de desmovilización, y hay un montón de mercenarios ilegales que los están contratando, eso es cierto, y en Tumaco los pueden contratar unos narcos, como es el caso del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, las 3 personas que han matado, es claro que los contrata un narco. Y en el Urabá pues los contratan a los que matan a los reclamantes de tierra, pues los despojadores. ¿Quién más los va a matar? Los va a contratar para que maten. Digamos, en eso tenemos sentido. Entonces, desafortunadamente hemos caído en un problema semántico en que si eso es líos de faldas o es un extremo paramilitar, pero lo que pasa es que la realidad es muy compleja en esas regiones. Lo que debemos analizar, en cambio, es que hay regiones que sí guardan un comportamiento muy complicado. Mire este dato. Solo para los 3 picos que hemos tenido de asesinatos de líderes sociales se dan previo al plebiscito por la paz, agosto y septiembre fue violento y mataron a los que estaban apoyando el sí prácticamente, solo había uno de los líderes que apoyaba el no, pero ahí es un pico violentísimo. El pico violentísimo de enero, 15 de enero hasta el 16 de febrero, que fue uno casi por día. Y luego el pico violentísimo después de la segunda vuelta. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa para que sigamos hablando sobre esta situación. Por supuesto, en medios de comunicación se habla de algunos departamentos, pero ya se sabe que son 24 en los que se han registrado estos hechos. Ya regresamos.
Con cifras de la Fiscalía General de la Nación, los departamentos más afectados con esta situación de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos son Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Córdoba, Nariño y Arauca. Sin embargo, no se puede desconocer que esto se ha presentado en 73 municipios de 24 departamentos de nuestro país. Alfonso, estas cifras y estos datos sobre lo que está pasando en las regiones sí se ve reflejado en los medios de comunicación. Pero nuevamente el tema de las cifras, ahí conocimos que hay 24 departamentos donde murieron, ahí me parece que ahí empieza uno a confundir el análisis. Lo importante fue lo que usted dijo al principio, hay unos sitios como Cauca, Nariño, Arauca, Norte de Santander, Antioquia, hay unos sitios específicos en la cual es más fácil hacer un análisis. Entonces lo que pasa en los medios de comunicación, recogen esas frases y la frase, el titular es muertos en 24 departamentos. Ahí no hicieron nada, no informaron más, contaron una situación que no refleja, en vez de decirse, bueno, ¿qué está pasando en Cauca? ¿Por qué se está presentando más casos ahí? Lo que a mí me pareció muy interesante lo que hablaba Ariel. ¿Cuándo son los picos? ¿Se pasaron, sí se presentaron en estos 3 momentos en la cual él dice, antes del plebiscito, antes de elecciones del Congreso, después de la segunda vuelta presidencial? Esos son elementos que hay que empezar a contar para poder explicar. Pero las cifras y frías no dicen absolutamente nada. 80 y pico municipios, la gente ni sabe qué es un municipio en Colombia. 74 municipios dijiste, son casi 1.200 municipios en Colombia. Es mucho, es poquito, es un proceso. El problema del manejo de las cifras es que son tan abstractas que la gente no distingue qué es un municipio y qué puede pasar. Y una cosa es que algo ocurra en Bogotá, algo que ocurra en Argelia, Cauca, es diferente, y las condiciones. Cuando la gente dice, ¿por qué será que no los pueden conseguir coger? Pues la gente va a esos municipios y se da cuenta que ese municipio no es Chía, no es Cajicá, sino que son municipios pero son muy extensos en su cosa, y no es una zona urbana, sino una zona rural. Entonces un poco lo que me ha parecido cuando habla uno de las cifras es que uno no explica el contexto, y van allá, y si van allá y hacen un reportaje, la gente va, ya entendí, no es tan fácil, o es difícil, o falta el Estado. Es un poco lo que yo creo que ha faltado cuando uno habla de las cifras, es que uno termina desinformando, informando. Mira, yo quiero decir 2 cosas. Yo estoy de acuerdo con Alfonso en esto. Mira, yo creo que desafortunadamente, públicamente, hay 3 discusiones, que son discusiones, perdóname la expresión, muy estúpidas. La primera discusión es esta. Entonces te ponen a ti, no, son 311 o 200 algo, lo que sea, en tantos departamentos, en tantos municipios, pero no hacen un análisis subregional. Y lo que pasa en el Cauca es muy diferente a lo de Antioquia, por ejemplo. Los dispositivos de seguridad van a tener que variar en cada uno de esos departamentos. Luego la otra discusión, la decía al principio, es una discusión semántica, si es sistemático o no, y si son paracos o no, digamos, es como o si son líos de faldas o no, digamos. Entonces es una discusión semántica, si tú lo ves incluso por redes sociales de los propios opinadores o los propios políticos, es una discusión muy estúpida. Pero el problema es que entonces la otra discusión, y que me parece que es como la más peligrosa, es que se deja la sensación de que no se ha hecho nada, se deja la sensación de que esto está aumentando mucho la inseguridad, y esto para nada. O sea, yo también creo que aquí se está causando mucho pánico por la mala información. Te voy a dar este ejemplo. Colombia tiene problemas de seguridad en 78 municipios graves. Cuando estaban las FARC eran 281. Pero si tú miras después del asesinato de los 2 periodistas y el conductor, todos y muchos opinadores, no quiero dar nombres, salieron a decir, volvimos a los años 90. O sea, qué cosa tan estúpida. Pero lo dicen. Vienen los líderes sociales, no, estamos como con la UP, y hay gente que lo replica. Entonces, el gran problema es que cuando usted causa esa desinformación, usted causa un pánico total en la sociedad, causa un pánico en los inversionistas. Imagínese un inversionista que podrá pensar que le diga, no, en Colombia cada 3 días están pelando a alguien. No, o sea, es muy complicado. Entonces se desinforma, pero no se pide la presión a las autoridades. Entonces, ahí es donde tenemos la dificultad. Entonces, yo sí creo que aquí se están causando mucha desinformación. Y lo otro es que entonces la discusión de números olvida el contexto donde son asesinados estos líderes y lideresas. Sí, que lo ha puesto muy bien Ariel, es que el fondo es eso. La gente empezó a hablar, hace unas comparaciones, acabó el país, y preguntico, hay que entender que conmigo el caso de los periodistas ecuatorianos, la gente dijo, pero es que son cosas diferentes, y no meterse es muy fácil, y lo que pasa es que con tanto ruido lleva a las autoridades a tratar de hacer soluciones macro, pues para resolver el problema del impacto mediático, que no se preocupen, que la W dijo, que Caracol dijo, que hay que, en vez de resolver las cosas, y la gente, y puede llevar
a tomar decisiones equivocadas y no resolver las cosas que son. Fíjate, todos esos problemas son de esos 78 municipios, el sentido ahí, son en Colombia iguales. La falta de un Estado, de una justicia rápida, de una presencia del Estado, de una confianza de las, y de las opciones que van juntos ahí, que ser cómo hacer para que la gente tenga más oportunidades, para que los jóvenes no se metan en el tema del narcotráfico. Son temas rurales, pero son temas puntuales. Es que 78 municipios de 1.200 municipios que tiene Colombia da una versión totalmente equivocada. Entonces, hablando de los medios, ahí sí medios están totalmente desinformando. Cuando usted hace ese cálculo de cada 3 días matan a un líder social. Pero yo te puedo decir que Colombia tiene una tasa de homicidios todavía muy alta, de 23 o 24 por 100 mil. Entonces te digo que cada día en Colombia muere un tendero o muere un joven. Uno puede hacer el mismo cálculo de proceso ahí. Usted ve, si usted lo compara a otros lados en el mundo, cuando cubre, por ejemplo, la violencia en Estados Unidos. La ciudad de Chicago tiene una tasa de homicidios muy alta, pero no están titulando a nivel nacional. Han muerto otra vez en Chicago 22 personas, no vayan a Estados Unidos porque hay un proceso de falta de información. Yo creo que eso tiene que ver a raíz que llevamos muchos años en conflicto. Los medios no están preparados, los medios en Colombia no han aceptado que el país cambió y siguen cubriéndolo de una manera. Yo cuando estaba en semana, como editor en la semana, me acuerdo hace 10 años, que habían 10 personas en la sección, en la parte de Nación, y 7 se encargaban del conflicto. Entonces, ¿de qué escribían los de semana? Pues del conflicto. Si todos los periodistas están escribiendo del conflicto, pues todo el mundo ahí. Entonces, en Colombia los medios todavía no se han dado cuenta que el país cambió y todavía viven. Y por eso un chino de 27 años, un guacho, hace portada de revistas y hace un señor que todo el mundo dice, es un joven de 27 años que ha logrado ahí, pero ponerlo ahí en el mismo nivel de un Pablo Escobar o de un Jorge 40 o de un delincuente, me parece que es un poco el reto. Los medios todavía no hemos dado el clic y por eso esos hechos los volvemos mucho más lo que es. En vez de hacer el periodismo local, que hay que hacer, expliquemos este caso, vivamos ahí y a ver, en ese sentido cubrimos más. Yo creo que vivimos del síndrome de Pablo. Y hay una cosa sobre esto, en esto estamos también muy de acuerdo. Colombia tiene una tasa de 24 por 100.000. En el 2012 era 34 por 100.000. Es decir, en cosa de 5 o 6 años vamos a caer 10 puntos. Ahora, claro, este año comparado con el año anterior tenemos un pequeño incremento. Pero fíjate una cosa, Brasil, el país de la samba y del fútbol, tiene 29 por 100.000. Brasil está más alto que Colombia. Bueno, Venezuela pues es el otro extremo. México está casi igual, nos está casi igualando a Colombia en tasa de homicidios. Entonces, el gran problema es que, digamos, se magnifica mucho. Y el otro problema es que cuando usted lo ve en política comparada, digamos, Colombia es un país que ha avanzado inmensamente, o sea, el salto es increíble. Y eso distrae mucho la atención de las autoridades, ese tipo de magnicidios. Le coloco este ejemplo. El Estado ha hecho mucho, pero con muy bajo impacto, porque el Estado lo que está es terminando a reaccionar sobre el momento cuando salen los informes, no hay ninguna planeación. El plan Horus 2. El plan Horus 1 arrancó en enero, un año después de que las FARC se concentraron. O sea, el Estado y el plan Victoria arrancó 6 meses después de que las FARC se concentraron. Entonces hubo zonas donde el crimen pues, nos cogió ventaja, como en el Pacífico nariñense. Y hace apenas un mes sale el plan Horus 2. Entonces el ministro dice, no, tenemos la operación Relámpago Rojo para el ELN, la operación Atlas, Horus 1, Horus 2, Agamenón. Entonces yo le digo, ministro, perfecto. ¡Qué vaina tan buena! Pero esas operaciones era cuando nosotros teníamos que hacer operaciones a profundidad. Hoy lo que requerimos es estabilidad en el territorio. Gran parte de los problemas que tenemos de inseguridad en muchas zonas rurales es porque la gente no tiene quien le resuelva los problemas. Le toca irse donde un bandido o la propia gente se autorregula, como en el caso de Argelia Cauca. Ponen ellos mismos normas. Y lo que nosotros necesitamos es estabilidad de la policía. Y aquí seguimos con el cuento de operaciones a profundidad de las fuerzas militares. Entonces, como es muy bonito, la campaña presidencial era, yo no toco las fuerzas militares, pues las tenés que tocar, hermano, porque lo que necesitamos es policía rural, compadre. O sea, esto cambió. Entonces, ese tema mediático modifica mucho la estrategia sobre seguridad en el territorio. Entonces, tú a todas horas estás es como apagando incendios. Respondiendo a los medios. Está respondiendo a la angustia que generan los medios y por eso la gente dedica mucho más tiempo en el sentido de allá. Pero hay que ver
la tasa es 24, pero hay ciudades, por ejemplo, Bogotá ha bajado mucho. Hay muchas ciudades en las cuales no hay, el problema es otro y se está manejando de otra manera. Es el problema que los medios, en mi opinión, volvemos nacional o local. Y hace que lo local, pues es fácil y además nos estamos acostumbrando, además del tema de que las fuerzas militares hay que enfocar diferente los recursos. En Colombia no estamos acostumbrados. Los alcaldes, a raíz del conflicto, los alcaldes en Colombia asumieron que el tema de seguridad era un tema nacional. Pero espera, Alfonso, no se me adelante porque este es un tema en el que sí tenemos que profundizar. Debemos ir a una pausa muy pequeña para que regresemos y hablemos sobre lo que está pasando y se está reflejando en los medios nacionales, pero también está teniendo un impacto considerable en los medios internacionales. Ya regresamos. Bueno, Pacifista es un medio de comunicación que nació hace más de 3 años y medio, que se ha enfocado en hacerle veeduría, seguimiento y cobertura al acuerdo de paz. Justamente escogimos el 1 de diciembre de ese mismo año, 2016, para que fuera, digamos, el comienzo del periodo en el que empezamos a documentar los casos, porque ese día era el día cero de la implementación de los acuerdos de paz y empezamos a recibir denuncias de líderes que estaban siendo asesinados en distintas comunidades. Geográficamente lo que hemos detectado es que hasta ahora en nuestro conteo de 105 líderes asesinados, el departamento que más asesinatos registra es el Cauca. Cada 5 días en Colombia podríamos decir que están asesinando a un líder social. Cuando las cifras empiezan a ser determinantemente llamativas, cuando las estadísticas aumentan de violencia, de asesinato, las denuncias, el ruido internacional sobre todo, porque la ONU ha hecho un llamado de atención sobre el asesinato de líderes sociales, ahí es cuando comienza a haber una preocupación y comienza a haber un interés por parte de los medios de comunicación. Y eso no está mal, simplemente es una especie de crítica constructiva a intentar ver que la paz está realmente lejos de las ciudades. Es en la ruralidad donde están un montón de preguntas que como sociedad tenemos que empezar a respondernos en lo que tiene que ver con violencia y aceptación de comunidades y de diferencias políticas y comunidades tradicionales como son los indígenas, los grupos afro, que son los más afectados por ese asesinato de líderes sociales. Mientras que nosotros veíamos el Mundial, ha habido una ola de violencia impresionante contra los líderes sociales en el país. En solo una semana, 8 líderes sociales habían sido asesinados en el país. Habla claramente de un pico de violencia impensado, sobre todo después de que el país aparentemente está en esta transición hacia el posconflicto y que la violencia ya no tiene la misma magnitud que tenía antes. Esa vieja lectura de que si los mataron era por algo y porque no estarían recogiendo café, como dijo alguna vez un expresidente. Esa normalización de que de alguna forma ciertos sectores políticos han intentado lanzar para escudar la violencia contra los líderes, pues termina también teniendo un efecto y un efecto nocivo en el que hay gente que protesta, pero también hay gente que se queda con el mensaje en la cabeza de que si los mataron era por algo. Desde la ciudadanía sí ha habido manifestaciones que el tema tenga un rechazo en buena parte de la sociedad, sobre todo en los jóvenes, y lo vimos el 6 de julio en la Plaza de Bolívar. Somos una sociedad que está en medio de grandes distracciones informativas. La discusión no es con el entretenimiento, sino con la gente que presenta las noticias, con la gente que hace los noticieros, que informa al país, y ese contagio que la sociedad civil puede llegar a tener frente a un tema como el del asesinato de los líderes sociales, solamente viendo la realidad a los ojos, una realidad que tristemente es muy cruda en Colombia. Muchas veces este tipo de vidas se reducen a cifras. Sin embargo, ese cubrimiento que se está haciendo también está generando angustia. Pero entonces, ¿cuál es ese punto de decir, se está generando angustia solo desde los medios o de pronto estamos incluso aminorando el tema, pasándolo por debajo? No, yo creo que lo que no está pasando por debajo, sino que los medios siguen también como llegan tarde. No van, por ejemplo, el tema de
de qué pasó después de la firma de la paz. Le pasó mucho a muchos medios, lo mismo que le pasó al presidente, que les gustó la firma, pero se olvidó que hay que implementar las cosas y hacer las cosas ahí. Y los medios, en general, algunos hay excepciones, no se dedicaron a ver qué estaba pasando y hacerle como seguimiento al proceso, y por eso han sido como sorprendidos con estas cifras y llegan tarde, van al sitio y llegan tarde, ahí es sentido. Pero no son los únicos que llegan tarde, los únicos que llegan tarde también son los alcaldes locales y los alcaldes. En Colombia, a raíz del conflicto armado y a raíz de la violencia, desde hace muchos años se delegó para arriba al presidente y el gobierno nacional se encargó del manejo y los colombianos pensamos que es el presidente el que nos tiene que dar la seguridad y no entendemos que es el alcalde que debe darnos la seguridad. ¿Por qué? Porque él es el más cercano, el que tiene que hacer, y los alcaldes en Colombia no han asumido y han querido como delegar. Y falta el reto hacia adelante, es que los alcaldes, y el próximo año que tenemos elecciones, tienen que asumir la responsabilidad, son ellos los que tienen que garantizar que haya seguridad para sus ciudadanos. El tema ya tenemos que olvidarnos que un presidente no es el que tiene que resolver el tema en Argelia o el tema en los diferentes, en Cáceres, son sitios que tienen que ser más, dependen más del alcalde de turno que el sentido, y es un cambio que lo que necesitamos ahí. Y los medios tenemos que entender eso, y entender eso es, tenemos que apoyar a los medios, a los periódicos locales, a los medios locales, porque ellos son los que pueden jugar un papel fundamental hacia adelante. Ven, mira, yo sobre eso quiero decir esto, mira. Obviamente a los medios les hace falta un poco mayor de profundidad, le falta dar el contexto, no solo quedarse en la cifra, lo que dijimos en el segundo bloque, digamos, en eso estamos de acuerdo. Bueno, hay que entender que hay una crisis en los medios, que las unidades investigativas casi ya no existen por todo el tema de las redes sociales, la crisis en los periódicos de papel, por ejemplo, es una cosa dramática. Pero yo sí prefiero esto a lo que era la era del segundo gobierno Uribe, donde todo lo de seguridad salía por comunicados del Ministerio de Defensa y los periodistas no viajaban a región. Es decir, al final, esta crítica que uno le puede hacer a los medios de falta de contexto, aún así yo prefiero esto a lo que hubo antes. Es decir, lo peor que nos puede ahora pasar es que por miedo a una que no tenemos cómo hacerle profundidad, nos vayamos solo a lo que diga, digámoslo así, la información oficial, que eso fue lo que pasó, y no vayamos allá. Es decir, al final entonces es mejor esto que lo otro, así causemos un poco de miedo, etcétera, es preferible esto. Lo otro es que, claro, nosotros aquí tenemos mucha sensibilidad sobre el tema de líderes sociales, el presidente es indudable, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, el vicepresidente Naranjo, etcétera. Pero cuando tú bajas a las autoridades locales, te encuentras con dos realidades, o tres. La primera es que no tienen ni idea qué es seguridad los alcaldes. Los alcaldes contratan un mismo abogado en un departamento como en el Huila para que haga su famoso plan integral de seguridad. Todo lo meten en cámara, chalecos y gasolina, y hay unas peleas brutales entre militares y policía por 10 millones de pesos para la plata de la gasolina. Entonces no tienen ni idea de seguridad. Lo segundo es que estigmatizan los líderes sociales. El secretario de Gobierno de San Vicente del Caguán me dijo a mí, no, es que esos líderes sociales son de las mismas FARC, y como hay disidencias, las FARC nunca se desmovilizaron, esa es la misma gente, por eso se matan entre ellos. Ese señor no podría ser un secretario de Gobierno estigmatizando. O he ido a departamentos donde dicen, no, esos son líderes de víctimas, son unos vividores porque viven de los subsidios del Estado. Eso es lo que tú te encuentras. Entonces, nosotros podemos tener sensibilidad, pero si las autoridades locales, además de que no saben de seguridad, tienen esta imagen sobre los líderes sociales, es un desastre. Y claro, y el otro problema que nosotros, que tú te encuentras, la otra realidad, pues es una cosa que uno podría llamar como de incapacidad administrativa en materia de priorizar seguridad. Si usted le pone a un alcalde la protección de líderes sociales versus reducir el hurto a celulares, pues se le va a meter todo al hurto a celulares, porque entonces la población le va a aplaudir a este man sí, este sí tiene mano dura y no sé qué, y no protege los líderes sociales. Entonces, digamos, también aunque supieran de seguridad, porque claro, Bogotá tiene plata, pues Medellín vendió, pues Isagen y va a recibir plata, etcétera, pero si tú vayas acá a otros municipios, categoría 4, 5, 6, pues no tienes de dónde, entonces tenés esos problemas. Pero el problema nace también que los alcaldes no solamente no saben, sino que no consideran que es responsabilidad de ellos. Ellos consideran que la responsabilidad de estos temas... Se tiran la pelota. La pelota a
al gobierno nacional, que esperan, es que no me ha dado, en vez de asumir ellos, que necesitamos cada vez más alcaldes que entiendan que su labor no solamente es hacer carreteras o hacer vías y resolver y buscar autos, es dar seguridad. Si hay mayor seguridad, atacando el tema de los hurtos celulares, que usted logra reducir ese proceso, usted empieza a impactar, baja el tema de crimen y hace que sea más, menos... Que ocurra menos, pero en realidad lo que falta en Colombia es ese tema, el proceso de esa transición, y parte cuando hablabas del tema de que todavía ven, claro, es un país que lleva muchos años con un discurso de que los líderes son guerrilleros, que es un proceso, si todo el día nacionalmente estamos hablando de que ese proceso, eso es un proceso si uno no logra, la gente decía el otro día, ¿cuál paz de Santos? La gente, yo he escuchado, ¿cuál paz? Es que los países, primero, hay una paz clara que es, hay un grupo guerrillero que fue muy poderoso, que afectó mucho la situación y se hizo un acuerdo con ellos, y eso logra uno el proceso detrás. Otro tema ya la violencia, hablábamos antes, en Colombia, un país que todavía tiene 24 homicidios por 100.000 habitantes, sigue siendo un país muy violento en la resolución de los casos. Colombia tiene una tasa de violencia intrafamiliar altísima, muchos de ustedes hay hechos que todavía son muy altos ahí, entonces hay que atacar esos procesos ahí, pero no hay que perder un poco la perspectiva. Y el tema es local, los temas se resuelven es localmente. Vamos a unas cosas que yo le critico mucho al presidente Santos, fue que el presidente no fue capaz de explicarle a la parte urbana de que la paz de Colombia, no la paz de Colombia, sino el futuro de Colombia, dependía con inversión en la parte rural. Hay que meterle plata ahí. No fue capaz de decir que si yo invierto acá, ruralmente, voy a evitar en el futuro que vuelva a pasar ahí. Y es un poco el riesgo que tengo. Nosotros nos vamos a ir a una pausa pequeña para que regresemos y hablemos además sobre el impacto que tienen las redes sociales en la información o incluso desinformación sobre lo que está pasando en nuestro país. Estos opinadores que están constantemente con este bombardeo de información. Ya regresamos. Hemos estado haciendo un panorama sobre el manejo que también se les está dando desde las autoridades regionales y sobre eso, Ariel, usted quería hacer un comentario. Solo complementando un poco lo que estaba diciendo Alfonso, claro, digamos, los alcaldes han delegado y gobernadores mucho la seguridad, sobre todo rural, en manos del gobierno nacional, pero lo otro que nosotros tenemos es una deficiencia institucional en materia de seguridad. Aquí la policía se da alineamientos de seguridad, se lo da la dirección del Ministerio del Interior de Seguridad Ciudadana. Hay una alta consejería en materia de seguridad, está el Ministerio de Defensa. Además, la Constitución dice que los alcaldes son la primera autoridad de policía en los municipios. Y lo que tú encuentras es que no hay claridad de un modelo de seguridad. Por ejemplo, Colombia carece hoy de un modelo de seguridad rural. Esa dificultad, sumado a que todo es del gobierno nacional, sumado a que no saben, sumado a la estigmatización de algunas regiones, pues lleva a que hayan muchas dificultades para tener una coherencia en la manera de política pública. Entonces, esto es algo a que a nosotros nos toca solucionar. Por ejemplo, la policía va a seguir en el Ministerio de Defensa, a pesar de que ya este es un país en paz, o la sacamos, pero si se va al Ministerio del Interior se politiza, o si creamos un nuevo ministerio, mucha gente no quiere, o bueno, la dejamos ahí. Hay discusiones institucionales que hay que abordar. Desafortunadamente, todos los candidatos, o casi todos, dijeron que no iban a tocar nada de eso, porque entonces eso era decir que eso era gracias a las FARC. Y yo creo que Colombia sí tiene que abordar mucho una discusión sobre el modelo institucional en materia de seguridad. Bueno, yo quiero que aprovechemos y hablemos sobre lo que está pasando en redes sociales, porque no podemos desconocer que mucha gente se está informando es por la tendencia del trino, están pendientes de esas cadenas incluso que les están llegando a través de sus teléfonos celulares y se quedan con esa información. ¿Qué tanto apoya, enriquece o desinforma que tantas personas que se convirtieron en medios opinadores estén hablando sobre esto? Una cosa son los que tienen su red y que se han vuelto influenciadores y que son personas que no tienen vínculo ni político ni medios, que son, hay que dejarlos ahí, pero la responsabilidad de los que son o periodistas o columnistas o que trabajan en medios de comunicación, igualmente responsabilidad de personas que tienen cargos
senadores, de cargos relevantes, sí es muy grande, y yo sí creo que hay un problema. Parte del problema que enfrentamos es una gran desinformación de ellos, porque muchos dan cuenta que el medio es muy responsable en su información, o busca ser lo más responsable en la información, que la información sea creíble, que tenga las cosas, pero ese mismo periodista después, cuando sacan en su red de Twitter, ahí sí no le importa, ahí sí hace retweet de una información, de unas cifras que dijeron, o hace unos comentarios, el país se va a acabar. Alguien dijo, una periodista muy reconocida, dijo, si llega Santrich a posesionarse, ahora sí se acabó el país. Eso es una frase increíble, una frase, y que no lo haría en su programa radial o su programa de televisión, sería más responsable, pero en Twitter sí lo van a hacer porque suena como que una oportunidad. O sea, hay una responsabilidad muy grande, en mi opinión, de los medios de aplicar las mismas normas que aplican cuando quieren publicar información antes de hacerlo. Y yo creo que es uno de los grandes debates que tenemos actualmente, es que hay que entender que uno siempre entra en la cuestión. Yo que tengo un tweet que tengo poquitos seguidores, pero yo trato de ser muy responsable, digo, es la misma responsabilidad con mi columna, no puedo salir a decir unas cosas o replicar cosas que no son ciertas por lo mismo, y yo creo que falta esa responsabilidad de parte de los medios en hacer eso. Mira, a ver, como 4 respuestas a esto. Es indetenible el tema de las redes sociales, o sea, partamos de eso. Y es preferible eso a no tenerlas, pues, o sancionarlas como en China o en Venezuela, entonces es preferible tenerlas, digamos, por tema de libertad de expresión, listo. 2, hay algunos perfiles que sí deben ser muy responsables en esto, porque los seres humanos nos especializamos en cosas. Yo me especialicé en temas de seguridad, entonces yo, claro, escucho periodistas diciendo eso, se acaba el país y se posesiona Santrich, volvimos a los años 90, ese fue el que más impacto me dejó, y yo sí creo que ahí debe haber un mínimo de responsabilidad, es decir, si tú tienes un tweet, si tú sacas videos, o tienes un canal de YouTube, o te haces un Facebook Live, y tú vas a hablar, pues mínimamente infórmese, o sea, es como si yo fuera a hablar de física cuántica, pues yo tengo que llamar a alguien, no sé, y decirle, oiga, profesor, ¿usted sabe de esto que me pueda decir? Yo soy politólogo y, por ejemplo, yo consulto mucho a Rodrigo Primi, bueno, a Augusto Ibáñez, que murió hace unos días, lo consultaba mucho para decirle, profe, mire, esto lo puedo decir, pero sí hay que informarse. Y yo creo que eso es una responsabilidad que tienen que dar muchos opinadores. Ahora, con el tema político, senadores, excandidatos presidenciales, etcétera, deben controlarse, pero ellos están jugando es a lo suyo, o a defender acérrimamente algo o a criticarlo todo, digamos, es jugando a lo suyo. Y yo creo que ahí somos los ciudadanos, lo que tenemos que entender es no caer en ese juego, pero sobre todo los opinadores no podemos caer en una dinámica de gobierno-oposición porque nos fregamos. Y yo sí creo que lo otro es que aquí lo que se tiene que hacer es un esfuerzo de poder tamizar la información. Hace 30 años, yo recuerdo por mi papá, etcétera, el riesgo era tú tienes una información y tú la vas dosificando en libros o en artículos, porque antes el problema era tener información. Hoy es al revés, hoy en el mundo actual, cuando yo que dicto clase, los pelados ya saben todo. Tú lo que tienes que ayudar es a hacerle tamizaje y análisis. Hoy nadie ya, la información anda por todo lado. Entonces yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es poder ayudar a analizar esa información de forma tranquila, porque si no, la gente lo termina tomando de un extremo o del otro. Pero ver estas guerras en Twitter, eso no lo podemos detener. Yo creo que lo que uno tiene que ayudar es a construir una mejor calidad de la información, de análisis de la información. Pero sí es preferible eso, pues a no tenerlo, aunque claro, en Twitter, eso sí, todo el mundo se cree dueño de la palabra, y insulto va, insulto viene, y etcétera. El tema es de la interpretación. En el fondo, los medios lo que tenemos que hacer es poder interpretar y poder dar contexto. Cuando hablamos del principio de las cifras, de dar unas cifras en explicación, pues las cifras asustan. La gente no sabe qué está pasando. Y la gente y por eso digo, ahí es donde el reto de los periodistas es no solamente la información, sino que cuando participan en las redes tienen que ser más responsables, tienen que recordar lo esencial. Es cierta la información, tengo otra fuente, puedo cuestionar, puedo decir quién es, en vez de publicar simplemente porque eso da más seguidores y da más retweets, que es el fondo de la cuestión. Ahí es donde los medios tienen que un poco pensar. Yo creo que un poco la apuesta que está haciendo ahora Semana, que es
ahora cerrar la revista de empresa, obligar a la gente a pagar un poco, decir, bueno, vamos a pagar más, vamos a tener gente que va a pensar más, porque si no, ya en la información. Ahora hay información, como dijo el candidato presidencial Sergio Fajardo, si quieres algo, lo puedes conseguir en Google, eso es cierto, pero si tú no sabes entender que la información que hay una información que puede ser cierta, una información que puede ser falsa, e incluso uno cae. A veces ocurre que a uno le llega una foto y dice, esa foto debe ser de... Y uno tiene que ahora pensar y dudar más. Y la labor de los periodistas en las redes sociales es no caer, no es pensar antes de hacer. El famoso frase de Bolívar o de Napoleón, vísteme despacio que voy deprisa. Pues Ariel, Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué placer tenerlos acá y tener esa oportunidad de aterrizar un tema complejo, un tema polémico, pero en el que queremos que nuestra audiencia tome también una postura crítica y sobre todo una postura informada. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muy amable, muchísimas gracias. Y ustedes también, esta es la invitación que se hace desde Toma el Control para asumir un papel crítico sobre la situación y el cubrimiento que se le está dando desde los medios de comunicación a temas como los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Cifras y cifras que finalmente no dicen nada. La vida no se puede reducir a una simple cifra, pero es importante también que nosotros, como audiencia, no aportemos a seguir desinformando sobre una situación que nos duele a todos como país. Esto no es algo de una región alejada, esto es algo que le está pasando a Colombia y es ahí donde se hace un llamado para tener una posición crítica y sobre todo responsable sobre la información que estamos dando nosotros y la que estamos recibiendo desde los medios de comunicación. Soy Adriana Álvarez Uribe y esto fue Toma el Control.